Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Kim de Magazine. Esta noche tenemos dos grandes invitadas. Tenemos a la coach de finanzas, la señora María José Jiménez, que nos va a estar hablando, obviamente, de cómo podemos planificar, prevenir, obviamente, y tener pues unas finanzas saludables, como siempre decimos. Ella va a estar con nosotros en la segunda media hora, hablándonos de este tema tan importante para todos, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres y los jóvenes hoy en día. Y con otra parte tenemos a alguien que ya es de la casa, de la familia, pues la doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga, que está con nosotros esta noche y nos va a poner un update. Nos va a hablar de todo lo que está pasando, obviamente, con el virus y también de todas las nuevas variantes que existen. Vamos a saludar brevemente a la coach de finanzas, la señora María José Jiménez. ¿Cómo se encuentra, María? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Marilyn. Estoy muy bien, muy agradecida de tu invitación. Yo soy feliz de tenerla porque vamos a aprender mucho esta noche en cuanto a la parte financiera. Ya son exactamente las 6:36 de la noche desde la ciudad de Miami, donde transmitimos este programa para el mundo. Así que empecemos con la doctora Dadilia Garcés y de ahí venimos, vayan haciendo sus preguntas que tengan preparadas para pues esta coach de finanzas que nos va a estar orientando cómo podemos mejorar esas finanzas, porque como está la gasolina, como están las cosas, como están las variantes, como están las enfermedades, doctora, hay que tener una buena planeación estratégica de cómo vamos a manejar nuestro dinerito. Así que vámonos con la doctora Dadilia Garcés. Doctora Dadilia, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Marilyn. Yo estoy feliz, doctora, de tenerla esta noche, pues porque nos va a hablar de todo lo que está pasando con estas variantes, obviamente que vemos del COVID. En realidad, pues muchas personas piensan que ya pasó todo, que ya estamos bien. Pues vemos, doctora, cuántos eventos hay en todos lados, pues multitudinarios, los centros comerciales, los restaurantes, las discotecas, pues etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando leemos las noticias, pues como que ya nos hacemos hasta de la vista gorda. ¿Qué es lo que está pasando, doctora, con las variantes? Mira, primero que todo tenemos que destacar de que la variante Omicron tuvo un gran impacto en todas partes, especialmente aquí en Estados Unidos y en el sur de la Florida, y fue a finales del año pasado. Pero algo que hemos aprendido de esta pandemia es de que no podemos bajar la guardia. Y están ocurriendo acontecimientos en otras partes del mundo que nos tienen que preparar a qué es lo que puede venir aquí a Estados Unidos en unas 2 o 4 semanas. Número 1, ya China cerró porque la variante BA2 pasó a ser la variante dominante y es mucho más contagiosa que la variante original de Omicron. Esta es una subvariante que aún no se le ha dado nombre porque me lo han preguntado, doctora, ¿por qué no tiene nombre? Porque no tiene suficientes cambios genéticos para denominarla una variante, ¿ok? Vamos a decir que es la misma variante Omicron, pero con un vestuario diferente. Por eso se llama subvariante BA2, pero es mucho más contagiosa. Otra característica es de que puede volver a contagiar a las personas que ya se enfermaron con Omicron. Es decir, que con la variante original no les da inmunidad permanente y pueden reinfectarse. Así de que eso es lo que ha llamado la atención. Por supuesto, China tiene medidas diferentes a las que tienen otras partes del mundo y ha decidido cerrar para evitar el colapso de sus hospitales. También son lugares que son muy densamente poblados. Y esta es la otra parte de la historia. Lamentablemente, también ha llamado nuestra atención y nos hemos fijado en un evento que es muy importante, que ha sido la guerra que en estos momentos está pasando. Y esto conlleva desde el punto de salud pública a movilización de personas de una zona a otra. Donde hay refugiados siempre hay enfermedades. Y por supuesto, el COVID-19 no va a ser la excepción. Y Europa había relajado completamente sus medidas de mitigación y estamos viendo que ya hay altos índices de COVID-19 nuevamente en países como Inglaterra, Dinamarca y Alemania. Así de que, tomando en consideración que aquí en los Estados Unidos estamos en el Spring Break, lo que tú has mencionado, todos los eventos que vienen ahora, ya en unas 2 o 4 semanas no nos podría sorprender que la subvariante BA2 esté entre nosotros de una manera dominante, porque ya el 25% de los casos de Estados Unidos están compuestos por esta subvariante. Doctora, entonces eso quiere decir que no se ha ido, estamos todavía, obviamente, viviendo esta pandemia
de alguna manera, por decirlo, mundial, y hasta el momento, para las personas que pensaban de que ya pues el COVID era algo del pasado, pues las noticias no son tan agradables. Pero sobre todo, lo bueno de todo eso, doctoras, que tienen que aprender y a seguir usando los métodos, obviamente, los primeros métodos que siempre hemos hablado de higienización y sobre todo para no poder haber esa proliferación, que lo estamos viendo. Pues ayer mismo han cerrado, básicamente han puesto toque de queda en la ciudad de Miami Beach por la cantidad de personas que llegan. No vamos a hablar de la forma de que se está manejando obviamente todo y cómo está es difícil, pero sí la cantidad de personas que están llegando de diferentes estados, de diferentes países, y también pues todo eso sigue creciendo. Y para algo que no, y algo que no es mentira, doctor, y que lo veíamos para que siga usted, es antes decíamos cuando estaba el COVID en China, está en China. Ya sabemos que de China aquí es un vuelo. Correcto. Y algo importante que destacas, las personas están preocupadas por China y por Europa, pero aquí en Estados Unidos todavía hay estados que tienen una tasa de infectividad por encima del 10%, que es lo máximo que tolera la Organización Mundial de la Salud. Así que toda esa movilización de personas que vienen para los spring breaks, que se van de un estado para otro, son fuentes de infección. Destacando además de que este grupo poblacional, es decir, los jóvenes, son también los que tienen la tasa de vacunación más baja. Así que lleva esto a la tormenta perfecta. Una variante que es mucho más contagiosa, personas no inmunizadas, grupos grandes de personas movilizándose y sin medidas de mitigación, vamos a tener un pico probablemente, como se ha presentado en los 2 últimos años, en esta época. ¿Cuál va a ser probablemente la diferencia? Uno, que como hay más vacunas, no va a existir la sobresaturación de centros hospitalarios. Y por otro lado, de que hay tratamientos tempranos, sobre todo aquí en Estados Unidos, que se puede dar en forma oral, de forma ambulatoria en la casa. Así de que, a pesar de que esto exista, no nos expongamos innecesariamente. Claro que sí, doctora. Doctora, muchas preguntas que están entrando, muchos saludos que le están dando de bienvenida y de poder estar aquí esta noche con nosotros. Pues obviamente siempre agradecemos su tiempo para poder dar toda esta información a nuestra comunidad latina, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Doctora, si bien es cierto que hay mucha medicación, hay muchas maneras de prevenir, aparte de siempre el contacto tan cercano, lavarse las manos y todo lo que nos viene diciendo, pues desde ya más de 2 años casi con todo lo que se está viviendo. La pregunta es que si las vacunas protegen contra las nuevas variantes que vienen ingresando o no. Sí, hasta ahora las vacunas que tenemos están siendo efectivas para las nuevas subvariantes y variantes que tenemos. Tenemos que recordar que la gran ventaja sobre todo de las nuevas vacunas, es de que utilizan como un esqueleto y dado caso de que ya no empiecen a funcionar, en un transcurso de 3 meses ya se genera una nueva vacuna que va a atacar, en base a este esqueleto, va a atacar a una nueva variante que no se proteja ahorita. ¿Cuál es la importancia de vacunarnos en estos momentos y las personas que no se han colocado el refuerzo, colocárselo? Uno, que la efectividad de la vacuna va bajando con el tiempo. Y eso pasa sobre todo con las vacunas respiratorias. La voy a comparar con la de la influenza, porque en mis redes sociales me escriben, pero las vacunas de la infancia no se pierden. Algunas sí, otras no. Pero, ¿qué ocurre? Son bacterias la mayoría de ellas. Las que son virales no son respiratorias. Los virus respiratorios con que podemos comparar es con la influenza. Y todos los años tenemos una vacuna contra la influenza. ¿Cuál es la diferencia? Que sabemos de que el flu es en una época determinada del año, nos vacunamos cerca de esa época y cuando ya pasa esa época del año, nuestras defensas bajan, pero ya no es importante porque el virus no está circulando. Pero en estos momentos el virus de COVID continúa circulando bajo diferentes variantes. Respondiendo a tu pregunta, sí, las vacunas siguen siendo efectivas y seguras contra estas subvariantes y variantes. Claro que sí. Dice, doctora, buenas noches. ¿Y quiénes tienen el mayor riesgo de contraer virus? Como hemos mencionado en los últimos años, continúan siendo las personas que tienen enfermedades autoinmunes, enfermedades de inmunosupresión, personas que están tomando tratamiento para no rechazar órganos, personas trasplantadas, mayores de 65 años. Continúan siendo las personas de riesgo y obviamente aquellas personas que trabajan en contacto directo con pacientes, pero si están vacunadas y utilizan las medidas de mitigación, generalmente están protegidas. Pero las personas de riesgo continúan siendo exactamente las mismas desde hace 2 años.
Y doctora, a todo esto, a estas personas se les sugiere seguir usando mascarilla. Muchas de ellas ya no lo están usando, van a los lugares. ¿Qué les recomendaría usted en este caso? Mira, yo siempre le he dicho, yo nunca he visto o tenido la experiencia de que un paciente con cáncer se queje de utilizar su mascarilla. Una de las cosas que no ha notado la población, pero nosotros en salud pública sí hemos notado, y es de que se están usando las mascarillas y los niños empezaron a usar las mascarillas, las enfermedades respiratorias en general han bajado muchísimo y la mortalidad por ellas también han bajado por el simple uso de las mascarillas. Las personas de alto riesgo definitivamente tienen que continuar con medidas de mitigación y usando su mascarilla, porque a pesar de que estén vacunadas, como el sistema inmune es débil, no responde adecuadamente y las vacunas en ellos no son tan eficaces como son en la población general. Claro que sí. Dice, ¿así están vacunados, doctora, pueden contraer las variantes? Sí, recordemos que las vacunas no son esterilizantes. ¿A qué me refiero con esto? Que no, la vacuna no va a eliminar el virus. Algunos estudios están mostrando que sí disminuye la transmisión y esto es muy bueno, pero no elimina completamente el virus. Así de que, ¿qué es lo que hace la vacuna? Es protegerte de que no te vayas a complicar, disminuir el riesgo de que termines hospitalizado y de que termines en una unidad de cuidados intensivos y lamentablemente fallezcas. Eso es lo que hace la vacuna. Y por otro lado, cuando tienes un sistema inmune entrenado, no le entregas información al virus y por lo tanto la producción de variantes empieza a disminuir por esta razón. Doctora, y para los padres que no han vacunado hasta el momento a sus niños por X o Y motivos y piensan pues que ya pasó y que ahora con mayor razón no deberían ni siquiera vacunarlos y estamos ya en el Spring Break andando. Mira, mi recomendación a los padres es, yo soy mamá, que sus hijos se vacunen. Los niños vacunados han demostrado que terminan menos hospitalizados, sobre todo con esta variante Omicron. Una de las características que mostró la variante Omicron y ahora la variante BA2 es que ha atacado el grupo de los niños porque no están inmunizados. Este grupo de niños se ha vuelto más susceptible que los adultos. Y los adultos, a excepción de estos grupos de riesgo, han tenido respuestas más leves, como un resfriado, no es realmente tan severo, pero en niños se ha comportado diferente. Las probabilidades de las secuelas de niños no vacunados son mucho peores que aquellas que pueden hablarse de una vacuna, ¿ok? Cualquier medicamento puede dar una reacción. Y esto incluye las vacunas porque son parte de lo que tenemos para tratar a las personas y prevenir. Pero la recomendación es que vacunen a los niños. Estudios que se han hecho en adultos han demostrado que las personas que han padecido el COVID tienen afectación neurológica, inclusive de la manera leve, que es por eso la pérdida de memoria. Hay estudios que han demostrado inclusive que el cerebro se ha reducido un poco y hay daños en el cerebro. Aún no se han hecho estudios de cuál es el impacto del COVID en un cerebro que está en desarrollo, como es el caso de los niños. Wow, qué importante eso que nos dice, sobre todo ahora en el Spring Break y también sobre todo, doctora, que de alguna manera acá lo vemos que está mucho más controlado este tema del COVID, pero en nuestros países todavía no es así. Más aún, muchas personas en esta época tienden a enviar a sus hijos a nuestros países o a vacacionar pues en toda Sudamérica y Latinoamérica como es natural. Y ahí todavía no está controlado como de alguna manera lo tenemos aquí. Sí, definitivamente. Mira, la vacuna, afortunadamente, muchos países la están exigiendo. Sí, ya te la puedes colocar, ¿ok? En niños no es tan estricto porque muchos países no tienen acceso a la vacuna para niños, así que los países lamentablemente no la exigen. Pero mi recomendación siempre sería así como cuando decidimos hacer un hermoso viaje por el Amazonas, ya sea peruano o venezolano, que uno se coloca su fiebre amarilla y esa sí es una vacuna bastante pesada, porque yo me la he colocado, uno se la coloca porque uno quiere prevenir. Mi recomendación a los padres es colóquenle todas las vacunas a sus niños y sobre todo la del COVID-19 porque estamos enfrentando una nueva ola. Y esta nueva ola, obviamente, hay que prevenir. Y los que solamente se pusieron las 2 vacunas, que se pongan la tercera de refuerzo, obviamente, ¿no, doctora? Por supuesto. Para aquellas personas adultas que son los únicos que tienen la autorización aquí, la FDA, para colocarse el refuerzo, colóquense el refuerzo. Realmente protege muchísimo y yo siempre te lo he dicho, Marilyn, en 2 años sin vacuna no me he enfermado,
con vacuna tampoco me he enfermado y he estado rodeada de personas enfermas. Tengo un buen sistema inmune, afortunadamente, pero también he cumplido todas las medidas y me he protegido lo más que puedo. Increíblemente, doctora, tampoco nunca yo me ha dado COVID, gracias a Dios, siempre digo, me he protegido mucho, me he cuidado, me he puesto mis vacunas, obviamente, pero siempre he mantenido, pues vamos a decir, esa cautela de alguna manera, y ya protocolos que uno los viene a coger como, vamos a decir, de uso diario, no simplemente por lo que esté pasando con el COVID, no hay cosas que ya uno comienza a prevenir y a trabajarlo como si fuera algo normal. Dice, doctora, ¿cuánto dura la protección de la vacuna contra el COVID? Hay otras preguntas parecidas y relacionadas. Dicen, yo fui una de las primeras que me vacuné. ¿Debería volver a ponerme las vacunas o cómo funciona? Nos pregunta. Ok, recordemos que cada vacuna tiene un esquema. Si te colocaste la de Johnson y Johnson, te puedes colocar después de 2 meses el refuerzo, ya sea con la misma Johnson y Johnson, pero lo particular yo recomiendo que sea o con Moderna o con Pfizer. ¿Ok? Si te colocaste un Moderna Pfizer, tienes las 3 semanas o el mes, dependiendo de cuál vacuna te colocaste para la segunda dosis. Y para la tercera dosis se está recomendando que después de 5 meses te coloques el refuerzo. Aquí en Estados Unidos las vacunas son gratuitas, colóquenselas. Da tristeza, nosotros que venimos de países donde las vacunas no son suficientes, ver cómo se están botando vacunas porque las personas no quieren vacunarse. Es increíble. Dice, hay personas que se han puesto 3 dosis, pero en las 2 primeras no hubo reacción, pero cuando se colocaron la tercera dosis sí. ¿Por qué sería, doctora? Ok, generalmente como yo explico las vacunas, sobre todo cuando son dosis, es que la primera dosis es que cuando tú asistes a tu clase teórica de cualquier componente, ¿ok? Te van a decir tienes que hacer esto, tienes todo lo demás. La segunda, ¿ok? Es tu clase práctica y es por eso que algunas personas tienen reacción un poco más fuerte con la segunda dosis. La tercera dosis es como tu examen final y es el repaso. Entonces tú tienes que poner ese cuerpo a producir y a mostrar que realmente está funcionando. Entre paréntesis, no todo el mundo reacciona igual. Generalmente mi comentario ha sido, y porque lo he visto de una manera empírica, las personas que tienen alguna reacción a la vacuna, hay un componente genético familiar que son más propensos a tener consecuencias más severas si se llegan a enfermar de COVID. He visto casos de familias que han fallecido varios miembros sin vacunarse, estando en diferentes países, y cuando los miembros de la familia deciden vacunarse, han tenido una reacción muy fuerte. Así de que esto nos indica de que hay que protegerse. No sabemos qué componente genético nos va a ayudar o nos va a desfavorecer. Dice, doctora, ¿cuál es el tratamiento que se le da a los pacientes infectados con la variante Delta u Omicron? Ok, generalmente el tratamiento es el mismo, ok, depende de qué nivel tengas. Si empiezas a tener la variante, el protocolo que se está siguiendo aquí en Estados Unidos, porque yo sé que tu programa lo ven en otros lados, es de que si la persona está infectada, independientemente de Delta o Omicron, hay acceso al tratamiento oral. ¿Cuál es el tratamiento oral? Son unas pastillas antivirales que te dan, que tienes que tomarte los 5 primeros días de que te den el diagnóstico. Y dura 5 días el tratamiento. Esto es para reducir los síntomas y para que no termines hospitalizado o reducir el riesgo de que termines hospitalizado. En nuestros países, muchos de estos tratamientos no han llegado. ¿Qué es lo que están haciendo? Es dar un tratamiento sintomático si es leve y un tratamiento más intenso si el paciente presenta otra clase de síntomas. Eso depende del nivel que tengas y qué tan severa sea la enfermedad. Pero hasta ahora eso es lo que está funcionando aquí. El tratamiento sintomático ha sido siempre controlar la fiebre con acetaminofén, tomar mucho líquido y estar pendiente de tu ritmo respiratorio. Muchas personas lo que se han quejado es de mucho cansancio. Y un dato importante con esta nueva subvariante a nivel clínico es que da mucho más cansancio, fatiga, y las personas están diciendo que se sienten mareadas, que era algo que no se había visto en las otras variantes. Increíble. Dice, ¿la alimentación es importante para cuidarnos de estas variantes, doctora? Mira, la alimentación siempre ha sido el pilar para cuidarnos de cualquier enfermedad. Tenemos que comer balanceado, tenemos que comer nuestra porción de proteínas, nuestra porción de vegetales, de carbohidratos y de grasas y de lácteos. No se ha comprobado, y es bueno que me hayas hecho esa pregunta, de que el tomar suplementos favorezca que te enfermes o no te enfermes. Mantener un ejercicio y mantener una dieta sana ayuda a que tu sistema inmune sea más competente, pero eso no va a prevenir que te enfermes ni va a ayudar a que te recuperes más rápido.
Dice, para los niños, ¿es dosis única o también deben pasar por varias? Eso depende de cuál vacuna. La única que es dosis única a nivel global es la de Johnson Johnson y en estos momentos no está aprobada para niños. Así que serían 2 dosis en estos momentos para aquellas vacunas que están aprobadas para niños a nivel global y a nivel de Estados Unidos son 2 dosis. Dice, ¿por qué Omicron es capaz de contagiar más? Pues prácticamente, doctora, cuando regresamos de las Navidades y todo eso, en enero y febrero todo el mundo, pues por no decir casi era muy poco alguien que te dijera, me salió negativo o no me salió, pero todos estaban con una gripe, que se sentían mal, la tos, muchos de ellos les ha perseguido hasta el día de hoy. Sí, esos son parte de los efectos del COVID prolongado, que es lo que estamos hablando. Y es por eso que yo siempre invito a los papás a que vacunen a sus niños, porque aún no sabemos cómo se va a comportar las secuelas en este grupo. ¿Por qué es más contagiosa? Tiene una característica que es que logra entrar en la coronita, en la espiga, logra entrar mucho más rápido y por lo tanto muchas más virus llegan a célula y se replican. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta ahorita Omicron? Es de que solo se replica, pero no tiene una fuerza de ataque muy grande contra la célula. Sin embargo, Delta tenía esa capacidad. Ahora, está circulando también una variante nueva que se llama Deltacron, que es la combinación de ambas. Esto no significa, sí, esto puede implicar 2 cosas, hay que seguirla estudiando. Una, de que lo malo de una y lo malo de la otra se presenten y tengamos entonces una variante mucho más contagiosa y mucho más agresiva, es decir, que ataque más a las células. Pero también las mutaciones pueden ocurrir en contra del virus, ¿ok? Es decir, que a lo mejor agarre lo malo de las dos y no sea un virus altamente funcional. Pero nuevamente tenemos que esperar más estudios para determinar cuál es el comportamiento de esta Deltacron. Claro, pero todavía, como nos siguen escribiendo aquí, muchas secuelas después, obviamente, del COVID, dice dolores de articulación, ¿Sí? dolores musculares, algunos dicen que pasaron más de un año y siguen con esos síntomas. Todavía, doctora, no se sabe hasta cuándo podrían tener algunas secuelas de esa índole, como otros no han tenido ningún tipo de secuelas, ¿no? Sí, inclusive hay personas que tienen pérdida del olfato por más de un año y se están haciendo terapias de entrenamiento cerebral para reactivar esa parte. Para las personas que han perdido el olfato, hay que considerar que han ocurrido 2 elementos, el daño celular que produce el virus, pero también el que como no estaba estimulado, se atrofia. Entonces lo que se hacen es como una serie de ejercicios con ciertos olores y uno empezar a utilizar el pensamiento y decir, esto huele a flores, huele a rosas, para ir entrenando el cerebro y que esa parte vuelva a desarrollarse. Y muchas personas han empezado a recuperar el olfato con esa clase de terapias poco a poco. Qué increíble, doctora. Doctora, acá dice, mi niña tiene 12 años y solo le puse una dosis. Tienes que colocarle la otra dosis. Claro que sí. Y otra pregunta, ¿los niños necesitan las 3 dosis o no? Hasta este momento las 3 dosis no se han autorizado en Estados Unidos para los niños. Los únicos que tienen autorización por parte de la FDA son los adultos mayores de 18 años. Probablemente pronto las farmacéuticas van a pedir la solicitud para hacer la solicitud para la tercera dosis en los niños de 12 a 16 años. Pero hasta ahora no hay ninguna declaración por ninguna de parte de las farmacéuticas. Eso es algo que todo el mundo dice generalmente. Dice, yo he pasado la infección, tengo anticuerpos propios, además de la de la vacuna. ¿Estoy más protegido? Bueno, digamos de que tienes la combinación de diferentes tipos de anticuerpos, te puede ayudar a que si te llegas a enfermar, no te enfermes de una manera tan severa. Si te llega a dar el COVID, hay una alta probabilidad de que el COVID sea más leve. Esto no significa que no te vas a enfermar y no te vas a contagiar. Claro que sí. Es importante porque muchas personas dicen, pues aquí me acaba de dar, bueno, ahora no lo escucho, pero anteriormente lo escuchaba. No, yo acabo de pasar hace 3 semanas, entonces desprotegido, sin mascarilla, sin tapabocas, y tú decías, ¿pero qué es esto? Porque no me voy a contagiar, pero ¿a cuánto sigues contagiando? ¿No? Entonces, un poquito más de responsabilidad social, ¿no? Sí, hay que destacar algo. Las personas
piensan que esto se ha ido, sobre todo aquí en el sur de la Florida. Y las personas que continuamos utilizando mascarillas nos miran de una manera extraña, como que si esto ya pasó, no, esto no ha pasado, hay que continuar cuidándonos. Mi recomendación siempre es que, sobre todo en espacios cerrados, donde no vas a estar más de 15 minutos y la circulación del aire no es muy buena, y así estés vacunado, colócate tu mascarilla. ¿Ok? Ya esto es parte de la rutina, el celular, la mascarilla, las llaves. Y trata de lavarte las manos frecuentemente. Claro que sí. Dice, ¿la persona que sea lactante se puede poner la vacuna? Sí, de hecho se recomienda que las mujeres lactantes y las mujeres embarazadas, sobre todo del segundo trimestre en adelante, se vacunen por dos razones. Uno, para proteger a la mamá y dos, porque los anticuerpos pasan por la leche materna y pasan por la placenta y le dan cierta protección a los bebés recién nacidos o a los bebés en general. Doctora, como siempre es un placer tenerla. Pues más preguntas que hay, vayan a la página corriendo de la doctora Adilia Garcés. Así que ya saben seguirla ahí en Instagram, ahí pueden seguirla en sus cuentas y de esta manera pueden también poner muchas más cositas, más preguntas que ella siempre está respondiendo. Yo sigo la cuenta de la doctora Adilia Garcés cuando quiero saber algo del COVID o de las variantes y las subvariantes, voy corriendo. Ella siempre tiene información precisa y muy actualizada. Doctora, como siempre, un placer. Gracias por estar esta noche con nosotros. Pues espero verla el domingo, Dios mediante, y gracias de verdad otra vez por su tiempo. Gracias por la invitación, Maril. Que tenga feliz noche, doctora. Gracias. Para ti.